Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Acá desde Mendoza, Silvina Savaroni, en una tarde muy calurosa de Mendoza, y a solo 7 días de que llegue Marcos a nuestra provincia, así que muy contentas de que llega. Así que bueno, Hola, acá Jessy. invitándolo a más preguntas. Hola Marquitos, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Todo bien? Bueno, pues hoy quería seguir clarificando de qué viene esta práctica. Y venía pensando en el tren que venía acá al estudio donde estoy trabajando. Y me parece importante hablarles sobre que lo que yo les voy a dar es un entrenamiento actoral. O sea, es un entrenamiento con el que nos preparamos los actores y las actrices. Y por tanto es un entrenamiento sobre las emociones, porque las emociones son la materia prima con la que trabajamos los actores en la escena. Tenemos que representar emociones que alguien más escribió, que otros personajes hicieron. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es entrenar las emociones? En principio, habría que localizarlas en el cuerpo. Dejar de pensar las emociones como abstracto y empezar a decodificar qué partes de mi cuerpo se accionan con cierto tipo de emociones. Y acá vienen un montón de preguntas, ¿no? ¿Dónde percibo las emociones? ¿Cómo se perciben las emociones? ¿Y qué provoca las emociones, ¿no? Las respuestas a esas preguntas van a ser tan diferentes y tan diversas y tan numerosas como números de personas habemos en el mundo. Porque, como decían las abuelitas, cada cabeza es un mundo. Cada quien encorazona la realidad dependiendo de la manera en la que la realidad, la genética, todo lo que es uno ha venido haciendo el recorrido de vida. Eh, Mis clases están diseñadas a partir de esos ejercicios que hacemos los actores y las actrices para permitirle al cuerpo dar respuesta a aquello a lo que la razón no puede dar respuesta. ¿A qué voy con eso? Siempre arrancaré por procesos terapéuticos tradicionales o esquemáticos, como el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? O sea, uno en el psicoanálisis va, habla, se generan una serie de preguntas a través del terapeuta que a mí me hacen ir vanando relaciones, recuerdos, memorias, que eventualmente el terapeuta lo que me está ayudando a través de esas preguntas es guiarme hacia una narración que permita darme cuenta que esto sucedió por esto y por tanto sentí esto y por tanto lo que me está pasando tiene su origen en esta memoria o en estas prácticas que yo he venido haciendo desde un montón de tiempo o en el trauma, en algo que me pasó o en algo que estuvo sistemáticamente pasando en mi vida durante un montón de tiempo, ¿no? Sí, y ahí hay una interpretación del, Absolutamente. del psicoanalista. Absolutamente. En teoría, para mí, una práctica psicoanalítica que funciona es aquella donde hay menos interpretación del psicoanalista en el sentido de que te explique, sino que sabe hacer las preguntas indicadas para que tú te hagas tu propia interpretación de aquello, ¿no? Y baje al cuerpo y conecte. ¿Qué sucede con las prácticas que hacemos en el teatro? No todas las personas conectamos racionalmente esas memorias. De hecho, también haciendo uso de las teorías freudianas, los eventos más traumáticos de nuestra vida o aquellos que más nos han marcado de manera sensorialmente negativa, o sea, las que nos producen sensaciones que no nos gustan en el cuerpo, van a estar bloqueadas a la razón. Entonces, ¿dónde están? El Si están subconsciente. y me provocan cosas, están en el cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? En principio, primero vamos a calentar el cuerpo, así o sea, pensando en la calistenia normal que uno hace para hacer un deporte, o sea, acondicionar el cuerpo para que no se lesione. Un corredor calienta las articulaciones, fundamentalmente las piernas, estira, para que cuando empieza su entrenamiento no se lesione. Ese es el principio básico. Sí, yo escucho bien. ¿A ti te escucho bien? ¿A mí me escucho bien?
El principio básico es ese, ¿no? Arrancamos por eso. Ahora, ya en ese trabajo, yo voy guiando, como yo me entrené como actor, hacia la conciencia de cómo se está condicionando mi cuerpo. Por tanto, es la presencia, la conciencia del presente. ¿Cómo está mi cuerpo que necesita tal o cual cosa hoy para estar dispuesto? No sé si les ha pasado que de pronto alguna vez practicaron un deporte, hay días en el que uno dice, oh, yo hoy estuve muy bien, mi cuerpo se sintió increíble, y otros días que no. Entonces, desde el teatro necesitamos que el aparato corporal siempre esté dispuesto. Entonces, hacemos caso a cómo viene el cuerpo previamente y qué necesita para poder no lesionarse y para poder estar en presente. Marco, perdón, y cuando hablas de qué necesita el cuerpo, ¿a qué te referís? Cosas específicas es, vamos primero a habilitar, por ejemplo, que todas las articulaciones del cuerpo estén calentadas y disponibles. O sea, que si tú tienes que correr, por ejemplo, a tu propia capacidad, corres, pero no te lesiones. Bien, o sea que hay que preparar al cuerpo físico, al Exactamente. cuerpecito. Ahora, Bien, mientras bien. estás haciendo esa preparación, tú ya vas entendiendo tu cuerpo, haciendo consciente cómo viene el cuerpo hoy. Y puede ser que muchas de las asistentes y los asistentes que vengan a nuestras clases hace un montón que no muevan su cuerpo. Y seguramente, por los ejercicios que yo pongo, jamás lo van a haber movido como yo voy a hacer que lo muevan. Porque esa es la idea, poner el cuerpo en conflicto y decir, uy, este territorio no lo conozco, ¿qué hace mi cuerpo para entrar a ese territorio? Y así empezamos a crear conciencia sobre los lugares donde no estamos acostumbrados a estar. Ahora, después vamos a seguir a un espacio corporal también, sobre todo con técnicas de yoga y de danza y de estiramientos, donde vamos a exigirle al cuerpo un poco más de lo que normalmente le exigimos en nuestro día a día. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo ahí? Se va a resistir. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si hacemos un perro mirando hacia abajo para la gente que hace yoga, ¿no? Exige de entrada un estiramiento, esa posición exige un estiramiento de la espalda y de la parte anterior de las piernas, que si no estamos acostumbrados, el cuerpo va a decir, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás moviendo así si nunca me mueves así? No quiero. ¿Qué hacemos en la clase? Nos vamos acompañando grupalmente, con mucha respiración. La respiración es una clave importantísima porque la respiración es lo que me permite conectar la conciencia interna de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo hablo, les hablé ahora puntualmente en la clase, lo repetiré, pero hay muchas cosas que yo voy a decir y que no tienen mucha lógica. Como por ejemplo, manden el aire a sus pantorrillas, respiren con sus pantorrillas. Si yo me pongo a pensar cómo es eso de respirar con las pantorrillas, ya hay un proceso corporal que no es lógico, que me va a llevar a la inconsciente de lo que hay en mis pantorrillas. Entonces, aflojando mis pantorrillas y pidiéndoles que permitan ceder al ejercicio, voy a empezar a desbloquear el músculo para que entonces la memoria, que esa dureza del músculo no me dejaba ver, pueda aflorar. ¿Cómo va a hablar esa memoria? Primero hacia el cuerpo. El cuerpo va a tener una sensación y va a tener una lectura. Y en principio es donde a mí me gusta quedarme durante la sesión, durante toda la sesión, permitir que el cuerpo empiece a abrir y a hablar, aunque no lo pueda entender acá. Una vez que esas memorias están habilitadas, podemos empezar a hacer ejercicios de ficción. ¿Y a qué me refiero con ejercicios de ficción? Son ejercicios de imaginación. Empezamos a trabajar con unos ejercicios actorales que están basados en un principio, pues, palitos uno de actuación, que decía Stanislavski, que es el sí mágico. Y el sí mágico es pensarse a uno, ¿qué pasaría si yo estuviera en otra situación? Y al pensarlo, ya me pongo en esa situación. Ahora, por lo que hablábamos antes de la sesión, ¿no? Eso, que en otro tipo de terapia sería, bueno, yo te lo digo ahorita y entonces después tú en tu soledad entras en esa situación o tú dispones, o quién sabe por qué iluminación divina, tú vas a poder entrar a esas cuestiones que estás descubriendo. En mi clase no las puedes aplazar.
O sea, yo te voy a poner un ejercicio donde voy a estar contigo y te voy a acompañar y a contener para que puedas entrar a esos lugares de tu cuerpo. Y Posteriormente de eso... ese mágico y esa suposición, ¿la planteas vos o la La plantea planteo uno? yo y ¿Qué les estoy pasaría recordando. si, no sé, qué ¿Sí? sé yo? La planteo yo, pero la ejecutan ustedes. Y Ah, yo ok. me encargo de estarlos regresando cada vez a esa suposición como una voz del inconsciente, como el Pepe Grillo, le digo yo, ubican Pinocho, esto que era la conciencia, donde yo voy a estar conteniendo, empujando y guiando para que no se escapen de ese lugar corporal. Porque ¿qué va a pasar? Que el cuerpo va a tener resistencias durante toda la sesión, va a decir, a ver, ya estoy cansado, ¿por qué estoy aquí? Pero ahí donde hay resistencia corporal, normalmente hay una emoción enquistada. Bien. Hay un sentimiento enquistado que no he permitido que aflore y que salga. Cuando vos hablas de sesión, Marquito, hablamos del taller, porque a lo mejor De esto taller. confunde, claro, durante el taller, Y durante porque el taller, sesión por claro. ahí es una sesión de 1 hora, mientras No, lo que que el pasa es, taller es este taller que claro, vamos a hacer de 6 horas. claro, el taller es de 6 horas, que es, digamos, para que quede claro, yo cada día de taller lo pienso en 2 sesiones. Bien, Y hablo bien, pero cada está sesión buena esa de aclaración. principio, medio y fin. Cerramos, hay un descanso y tenemos otra sesión con principio, medio y fin. Ahora, ¿qué sucede con esos estados emocionales? Como vamos a dejar que el cuerpo entre al cuerpo y se exprese desde el cuerpo, yo las voy a llevar a que el cuerpo haga catarsis, o sea, que haga purga. ¿A partir de qué? De que cuando conecten con esa emoción, se permitan habitarla. Entonces, seguimos con el ejemplo. Hay un músculo que se abrió y entonces libera una cantidad de energía que probablemente yo no sé por qué, pero me pone triste, enojado, cualquier emoción que ustedes crean, gozoso, deseoso, excitado, la que quieran. Y yo les facilito la posibilidad de habitar a esa emoción, porque la única manera en la que vamos a poder descubrir cuáles son las conexiones de esa emoción es habitándola, dejándomela vivir. Entonces, como pueden entender, y esto es plenamente actoral, los actores estamos intentando siempre entrar a esos lugares emotivos que son conflictivos. ¿Por qué? Porque el teatro que nos gusta ver como espectadores necesariamente tiene un conflicto. O sea, pongo un ejemplo muy clásico, ¿no? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta son dos adolescentes que se enamoran. Eso no tendría ningún conflicto si Shakespeare no hubiera escrito esa obra diciéndonos que esos adolescentes que se enamoran pertenecen a dos familias rivales, que solo se desean odio, muerte y destrucción. Y encima son los únicos dos herederos de esas familias. Son de los que van a venir toda la descendencia de esas familias y se les ocurre enamorarse. Ahí hay conflicto. Entonces, si pensamos en el conflicto que tiene Romeo y el conflicto que tiene Julieta, son muy grandes, porque tiene que ser tan grande el conflicto del amor que sienten el uno por el otro como el amor que sienten por sus familias. Entonces, ahí hay una emoción conflictiva. ¿Qué pasa? Todas las personas en el mundo tenemos conflictos en nuestra vida. El teatro nos permite aprender a descifrar cómo se construyen esos conflictos. Entonces, a partir de primero, permitirme habitar la emoción, llevarla al máximo, explotarla en un espacio seguro, porque además, si ustedes van, o sea, si imagínate tú ahora que estás en tu casa, ¿no? Y entonces hacemos un ejercicio y te permites ahorita tú, o estás sola, habitar tu emoción que traes ahorita, que es, qué sé yo, enojo. Y habitas esa emoción en tu casa con tu marido, tu hija por ahí, se hace un desastre. Es un desastre absoluto. En el teatro nos podemos permitir en un espacio seguro habitarlo, porque yo estoy conteniendo, el resto de nuestros compañeros nos están conteniendo también, llevarlo al máximo, vivirlo. Después de eso, lo que yo hago es relajarles, bajarlas, permitir que depure toda esa emoción, y entonces después cortamos, cerramos, nos relajamos, nos vemos a los ojos, respiramos y Pregunta, bajamos. pregunta. Sí. Entonces, cuando sale este enojo, sale todo el enojo que tenés guardado en tu cuerpo. Al menos el focalizado
de una de las cuestiones que te enojan en la vida. Y esa es la cuestión, ir desgranando, porque todos nuestros enojos tienen diferentes causas. Al menos acá vamos a conectar con un tipo de enojo con una causa precisa. O sea, es La como que sacas. vamos a ir desactivando esta botonera que nos hace reaccionar frente a las diferentes situaciones de la vida. Por Algo así. supuesto. Ahora, no sé si tú sabías o ustedes saben, por ejemplo, el principio como trabaja la aspirina, que nos cura el dolor de cabeza, es que abre las venas para que se irrigue más sangre y entonces el dolor de cabeza crezca tanto a un punto en el que es tanto el dolor que ya no lo sentimos. No, yo no sabía. Pasamos nuestro rango de dolor. O sea, como nos lo lleva a tal punto tan alto que lo saltamos y ya no nos duele. Es parecido como... Como la homeopatía. Sí, totalmente como la homeopatía, o cuando estamos mucho tiempo en una posición y no nos Ajá. podemos mover. Hay un momento en el que duele, duele, duele y después ya no duele, porque me acostumbré. Pasé ese umbral de dolor, ¿no? Bien. Lo que vamos a hacer se parece mucho a eso. O sea, vamos a trabajar las emociones, sean las cuales sean estas, a llevarlas a su máxima expresión, a dejar que depuren, que saque el cuerpo, purgue, relaje, saque. Después las voy a relajar, voy a encargarme de que nada de eso se quede atorado en el cuerpo, para después ya tranquilas, sentadas, platicando, podamos empezar a bajar esa información al consciente. En un primer paso. Pero después, en los días venideros al taller, van a seguir cayendo informaciones porque el cuerpo se reacomodó. Y entonces, en este reacomodo del cuerpo, van a empezar ahora sí que valga la redundancia, a vivir su vida sin esa carga emocional y sin esa carga corporal. Por tanto, van a poder habitar su realidad de una manera distinta. Y empezar a darle una lógica racional a aquello que se liberó. Y entonces de pronto van a ir por la calle, van a tener alguna reacción o algún pensamiento que van a decir, ah, mira, esto está relacionado a lo que me pasó en la clase. Hola, Mariana. Y de eso va. Contarles más sería contarles la clase, que No, ya no. Que eso vengan, que ya no va. vengan. Y porque además trabajamos también un poco con la sorpresa, ¿no? O sea, también yo me tengo que encargar de sorprender a sus cuerpos. De que sus cuerpos salgan de su lugar de comodidad. Es importante esta frase también. Hay que salir de la comodidad para entrar a nuestros estados inconvenientes, para que estos estados inconvenientes no nos asalten cuando nosotros no queramos. Es una especie de decir, vamos a invocar estas emociones que no me estén bien para que estén aquí y que no salgan en momentos en los que yo no lo puedo controlar. Ok. Por otro lado... Sí, dime. No, que me parece muy importante decir que me parece que hay una cierta tendencia en algunas prácticas terapéuticas donde pareciera que lo que se ofrece es algo en lo que vas a estar trabajando un tiempo hasta que llegues al bienestar, ¿no? O sea, va a llegar, o sea, como si te vendieran que va a llegar un momento en tu vida en el que todo va a estar bien. Yo, siendo un profesional del teatro y por tanto un profesional de la observación del comportamiento humano, trabajo mucho más en intentar aceptar lo que hay. O sea, los estados inconvenientes en la vida van a regresar porque las circunstancias de la vida son muy diversas. Y entonces otra vez puedo caer en que me pase algo en la vida y otra vez mis mecanismos vuelvan a aflorar. Por tanto, yo creo fervientemente que no hay una solución terapéutica definitiva para nada. Lo que hay herramientas que nos pueden permitir que estos estados inconvenientes duren menos tiempo. Somos ¿Cómo van a dos. durar? Somos ¿Cómo dos van a que durar? opinamos lo mismo. Claro, pero ¿cómo van a durar menos tiempo? A partir de que tengas herramientas, uno, para no pelearte con esa emoción, sino poder decir, ok, me quedo con esta emoción, la habito y descubro qué hay aquí. Y dos,
cuáles son los pensamientos y las acciones que te pueden ayudar a desarticular esa emoción y ese pensamiento a partir de comprenderla y de dejarte estar en ella. Un ejemplo que siempre pongo es, no hay persona más soberbia que la persona que cree que no es soberbia. Porque si yo no me he preguntado por mi soberbia, o sea, yo juro que yo no soy soberbio, jamás me he preguntado por los lugares en los que soy soberbio. Entonces, lo soy y soy un ignorante de mi soberbia. Los actores, hablo por mí, tenemos que ser muy conscientes de todos nuestros defectos emocionales, por decirlo de algún momento, de alguna manera. Y cómo nos hacemos conscientes a partir de habitarlos, a partir de aceptar que también somos eso, que la vida está construida de eso y que tiene sus contrapartes. Ahora, me parece que, como decía el oráculo de Delfos en Grecia, el oráculo de Delfos en Grecia, donde iba uno a que le dijeran su destino, que realmente esa es una apreciación como extraña, porque no es que te dijeran el destino, era una serie como de pautas que te ayudaban a entender, un poco como funciona la astrología moderna también. Pero bueno, al entrar en ese oráculo, la primera frase decía, conócete a ti mismo. Y la segunda frase, pasabas un portal, decía, encuentra la medida. Por tanto, conocerse a sí mismo es, ok, yo tengo estos mecanismos de defensa, hablaremos mucho de eso, los mecanismos de defensa son aquellos que aparecen sin que yo quiera cuando la realidad se me pone enfrente, ¿no? Y son los que uno tiene. Entonces, conocerme a mí mismo es conocer esos mecanismos de defensa. Ahora, encontrar la medida sería decir, bueno, ¿cuándo verdaderamente me conviene permitirme esos estados para evitarlos? ¿Cuándo tengo que aprender de ellos? ¿Cuándo tengo que bajarle un poquito, respirar, no dejar que vengan para después pensarlo después? Y que no explote socialmente, porque además todo esto es social. O sea, todos nuestros cuestionamientos emocionales tienen que ver con quienes nos relacionamos. Entonces, el enojo no sería ningún problema si mi enojo no le causara a las otras personas estados anímicos que después se me regresan. O sea, el problema de pegarle una gritiza a alguien es que esa persona me va a responder. Porque gritarle a alguien puede ser muy liberador, pero esa persona me va a responder de vuelta. Entonces, ¿dónde sí, cuándo no, cómo, cuándo me siento bien liberando, cuándo no? Son preguntas que no nos hacemos normalmente. Y que descubrirlo desde la práctica que yo hago, desde la terapia teatral que yo hago, consiste en habitarlo y hacerlo, no en suponerlo, no en pensarme en hipotéticas situaciones, sino que yo en clase, en cuanto conectan, las pongo en esa situación, para que prueben ahí mismo sus emociones y lo que están conectando mentalmente. Digamos que la diferencia entre hacer esta práctica para hacer una obra de teatro y hacerlo terapéutico es que para la obra de teatro yo necesitaría que ustedes, dependiendo de la obra de teatro, tengan los estados emotivos que yo quiero que tengan. Los estoy forzando. Lo que hago en esta práctica es no forzarles, sino que cada quien tenga los que tenga que tener, los que tiene en este momento, para que los depure, los entienda y los pueda sacar. Bien, pero si entendemos desde la parte terapéutica y desde todo el abordaje que uno viene haciendo con los años, Marcos, que Sí. los síntomas físicos y los síntomas, ponele psíquicos, por decirte, tienen que ver con cómo me adapto en el mundo, cuán Sí. importante es aprender a adaptarme y aprender este manejo de las emociones, ¿no? O sea, cómo Absolutamente. adaptándome a ahora lo saco, ahora lo dejo, ahora qué hago, cuánta sanación física realmente puede traer esta práctica, ¿no? Absolutamente. Ahora, parte de la sanación con lo que dices es que habitarlo es importante. Dejarse habitar el yo que yo soy cuando estoy enojado, el yo que soy yo cuando estoy triste, el yo que soy yo cuando estoy soberbio, el yo que estoy yo cuando estoy excitado, el yo cuando estoy... O sea, habitarlo y ser todo eso me permite purgarlo acá en la clase para que no salga en otros lados.
Le decía ayer a un alumno, ¿no? A mí me encantaría cuando en la calle, sobre todo en México los policías son terribles, acá no me ha tocado ninguno, son como muy soberbios, te quieren sacar dinero todo el tiempo, o sea, les tienes más miedo que sensación de ayuda de ellos, ¿no? Hay de todo, pero hay Bueno, bastante sensación de miedo. pero a mí hubo al menos, te voy a decir, no menos de 20 veces que a mí lo que me hubiera gustado hacer con un policía prepotente es pegarle un puñetazo en la nariz. Pero si yo en la realidad le pego un puñetazo en la nariz, voy en cana. Vas preso. Porque si saco esa cantidad de enojo, voy preso. Ahora, en el salón de clases, si tú lo ficcionas, lo imaginas y verdaderamente crees a través de un ejercicio que le estás pegando a un policía en la nariz y lo haces, porque realmente lo haces, cuando acaba la clase, no fuiste en cana, no te No. metieron a la cárcel y ya liberaste toda esa energía. Y entonces tu cuerpo va a aflojar. Y después, capaz, te das cuenta que ese puñetazo que le querías pegar al policía, por decir el mismo ejemplo, no es un puñetazo que le querías pegar al policía. Es algo que tú venías cargando de otras cosas, de otras conexiones, de otras memorias, de otras relaciones familiares, de otras relaciones sociales. Y esto me lleva a algo que te comentaba ayer por el WhatsApp, que es ¿qué onda con el principio ritual comunitario en el que está fundado el teatro? ¿No? Te dije que tal vez se me olvidaba, no se me olvidó. Y es que también, a diferencia de otras prácticas donde, digamos, estás con el terapeuta, tú sola, o si hay un montón de gente, hay alguien que está accionando sobre ti y estamos cerrados en una relación uno a uno, ¿no? Nada más. El teatro necesariamente se hace en comunidad. O sea, necesitamos gente para hacer teatro. Aunque haya un monólogo, tienes también un director el que te tire la luz, como sea. En las prácticas que vamos a hacer hay un montón de cuerpos, un montón de emociones, un montón de energías contenidas en esos cuerpos durante el salón de clases. ¿Qué suma al proceso terapéutico? Que hay un montón entonces de espejos. Y entonces yo puedo verme en un montón de espejos en el salón y ver un montón de maneras mías de mi vida reflejadas en otros cuerpos que me lo ponen enfrente. Y entonces tengo un montón de referencias para trabajar. Y cosa muy importante, cada clase, otra vez como aclarando, o sea, digamos, el sábado, quienes vayan a la clase, empezaremos disponiendo el cuerpo, abriendo el cuerpo, pero también con ejercicios de relación entre quienes asistan, para aprender también a volvernos a ver como seres humanos y personas. ¿Hace cuánto que no ven a alguien a los ojos durante 5 minutos y se dejan ver y sin hacer nada, preguntarse por qué le pasa al otro, qué le pasa al cuerpo del otro? ¿Hace cuánto que no tocan otro cuerpo con la idea de curiosidad de qué pasa con ese cuerpo que también es un cuerpo vivo? ¿Hace cuánto que no hacen consciente que las demás personas que van caminando por la calle, por su vida, son personas con energías y con emociones que afectan también mi día a día? Aún incluso con las personas con las que conviven diario, ¿hace cuánto que no se preguntan por su visión del mundo, por ejemplo? Todas estas preguntas nos las hacemos los actores porque así se construyen los personajes. O sea, entender a Hamlet es entender la Dinamarca del siglo XVII, entender la relación con su papá, la relación con su mamá. Bueno, todo eso en nuestro increíble curso, en estas increíbles clases, nos lo vamos a poder permitir siempre y cuando, siempre y cuando generemos confianza entre quienes asistamos. Entonces, es importante decirles que esto no sucede así nomás. Yo tengo una serie de ejercicios que nos permitirán ir generando confianza entre las personas que estemos, en principio para poder mirarnos y después para poder saber hasta dónde podemos meternos en la presencia de los demás. Porque a veces una mirada puede ser suficientemente invasiva.
¿Y qué pasa si de pronto aprendo también a tocar el cuerpo de los demás? Y no me refiero a cosas sexuales, sino a decir, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, toda la gente que hace barras, qué pasa si hago consciente que hay todo mi cuerpo que está entrando en contacto con otro cuerpo que también tiene esas cargas, ¿no? Y es un ejercicio muy chiquito, pero muy complejo, ¿no? Darse cuenta que estoy moviendo la energía de alguien más. Y cuando uno hace consciente eso y lo lleva a su vida diaria y lo lleva como a un montón de preguntas que hace, el mundo se abre. Porque entonces me pregunto por la otra edad, lo otro que no soy yo, y hay una liberación increíble al darnos cuenta que no somos tan importantes. Somos una pieza entre un montón de otras piezas que nos generamos juntas, que movemos una energía junta, que movemos una emoción, que movemos información entre un montón de personas y que entonces no depende solo de mí, que tal vez lo mejor que puedo hacer es brindarme a los demás, por ejemplo, ¿no? Uno de los principios básicos del teatro es que lo más importante que tengo en escena es el compañero o la compañera que tengo enfrente, porque es todo lo que tengo ahí. Y entonces yo me tengo que ocupar como actor de que mis compañeros y mis compañeras que estén en escena sean lo más brillantes que puedan, tengan la mejor función del mundo, porque entonces nuestra obra de teatro saldrá bien. Si lo traduzco a estas clases, significa que tenemos que ocuparnos, a través de estos ejercicios, de generar un ambiente de confianza tal que a mí sí me importa trabajar en mí, pero también me importa que mi compañero trabaje y profundice y toque y cambie lo que tenga que cambiar. Y si todas estamos generando esa energía juntas en el salón, podemos volar. Wow. O sea que seguramente este Zoom lo van a ver varias practicantes y facilitadoras de barras de Access, psicólogas, terapeutas, acompañantes, bueno, y después profesores, personas que trabajan en cualquier lugar o personas que viven en este mundo. Así que yo creo que para todo el mundo va a estar muy bueno que vengan. Miren, probar no es gratis, pero cuesta poco, diría yo. Es así. Vengan, vean. Yo no he dado un solo curso, eso sí puedo decirlo, y de verdad que no es soberbia ni que me haga yo mucho el banana. Eh, Fanfarronería, no es fanfarronería. No he dado un solo curso donde las personas que entran a mi clase salgan siendo las las mismas mismas. personas. Porque cuando el teatro sucede, decía un maestro, o sea, el problema con el teatro es que depende de muchas cosas, ¿no? No depende nada más de mí. Entonces, o sea, cuando uno va al teatro y ve verdaderamente una obra de teatro como espectador, la persona que entró a ver esa obra de teatro no es la misma que sale del teatro. ¿Y eso de qué depende? De que los actores y las actrices que están en escena no sean las mismas personas que entraron que cuando salieron. Ok, ok. Entonces, nada, yo tengo una pasión desenfrenada por el hecho teatral. Nos eh, damos cuenta. y me parece que esa pasión desenfrenada también tiene que ver que tengo una pasión desenfrenada por el fenómeno humano, por el fenómeno de las relaciones, por el fenómeno de cómo se generan y se desarman los conflictos entre las personas. Porque me parece que todo en la vida está puesto hoy para que no nos relacionemos. Ese es el aparato de represión más fuerte y más grande que tiene el sistema contra nosotros. Aislémonos, no nos relacionemos, no nos preocupemos por los demás y por tanto no nos preocupemos por nosotros mismos con referente a los demás. Y el teatro es una de esas pocas actividades humanas que cuando lo practicas, todas las personas quienes practicamos, o sea, tomar esta clase, hacer una obra de teatro, porque tomar esta clase para mí es hacer teatro. Ujú. Estamos poniendo nuestro corazón, todo lo que somos nosotros, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestra energía, en una cosa común, por unas horas, por unos minutos. Y eso es hermoso. No sucede mucho en la vida eso.
Les decía, el único otro lugar donde sucede tal vez es el fútbol, ¿no? Donde todos quieren que gane su equipo. Y lo que tiene horrible de eso el fútbol es que quieres que pierda el equipo de enfrente. Lo que tiene hermoso el teatro es que queremos que nadie pierda. Queremos que todos ganemos. Ganemos. Y se consigue, lo conseguimos. Se parece mucho a la fe. Hay que tener algo muy parecido a la fe. Maravilloso. Bueno, ya se nos está por quedar sin tiempito en cualquier momento. Así que bueno, recordarles que el taller que se llama Reconociendo mis personajes es el 5 y 6 de octubre en Mendoza. Los esperamos a todos. En el Teatro Plaza Paradiso, en el Salón Pinotea. Y bueno, arrancaremos 9:30 de la mañana, Marcos. Sí, perfecto. Así que bueno. Inscripciones con la maestra Silvina Savaroni siguen abiertas. Los costos que quedaron, que 7 por los 2 días, 4 si toman un día suelto. Pueden tomar o sábado o domingo. Y no pasa nada, ¿verdad? O sea, van a entender lo mismo, no es que no vayan a entender nada. No, increíble. Ahora, yo les digo que si van el sábado, seguramente van a querer ir el domingo. Bueno, o sea, que vengan el sábado entonces. La que decidió un solo día, venga el sábado. Que tengan muy lindo viernes y nos vemos a esta hora. El viernes que viene yo estaré más o menos aterrizando en Mendoza. Si no me equivoco. Así que bueno, gracias Carla por acompañarnos, Ana, Mariana. Y bueno, Mariana, nos vemos el fin de semana. Y bueno, Ana, también te esperamos. No conozco a Ana, pero la esperamos por acá. Carlita, yo sé que vos estás lejos, pero bueno, muchas gracias por estar acá y por acompañarnos. Gracias, gente. Estoy lejos y qué lástima porque de veras no se lo pierdan. Yo he estado en un par de talleres con Marco y es maravilloso, de verdad maravilloso. Gracias, Carlita. Gracias, Carla. Bueno, Marcos, nos estamos viendo viernes que viene en el aeropuerto. Cuídense, un beso nos vemos allá. Y gracias. Bye, bye. Nos vemos Muchas pronto. gracias. Chao. Chao.